Hola a todos, mi nombre es Gamaliel Vargas. Bienvenidos a este video donde exploraremos los conceptos del derecho internacional, tanto en su vertiente pública como privada. Si alguna vez te has preguntado cómo las naciones interactúan en el escenario global o cómo se regulan las relaciones entre individuos, estás en el lugar correcto. Primero, hablemos del derecho internacional público. Este es el conjunto de normas y principios que rigen las relaciones entre los estados y otros sujetos de derecho internacional, como organizaciones internacionales. El derecho internacional público se ocupa de temas como los tratados internacionales, la paz y la seguridad global, los derechos humanos y la resolución de conflictos entre estados. La Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, es un actor clave en este campo. Por ejemplo, imagina un conflicto territorial entre dos países. El derecho internacional público proporciona las bases para resolver estas disputas de manera pacífica, a través de la diplomacia o tribunales internacionales como la Corte Internacional de Justicia. Ahora, pasemos al derecho internacional privado. Este campo regula las relaciones entre individuos o empresas que cruzan fronteras nacionales, como en los casos de comercio internacional, matrimonios entre personas de diferentes países o sucesiones con elementos extranjeros. Por ejemplo, si una empresa en España firma un contrato con una en Brasil, el derecho internacional privado establece qué leyes deben aplicarse en caso de una disputa. También aborda temas como la competencia judicial, es decir, cuál tribunal tiene la autoridad para resolver el conflicto y el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Las fuentes del derecho internacional público incluyen tratados internacionales, convenciones, la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones. Estas son normas acordadas por los estados y forman el marco legal para sus relaciones. El derecho internacional privado, en cambio, deriva principalmente de la legislación nacional, tratados bilaterales y el derecho consuetudinario. Su función es determinar qué ley se aplica en una situación transfronteriza y cómo se reconocen y ejecutan las decisiones judiciales extranjeras. En derecho internacional, las fuentes son los mecanismos mediante los cuales se crean y reconocen las normas que rigen las relaciones internacionales. Comencemos con la fuente más conocida, los tratados internacionales. ¿Sabías que los tratados internacionales son como contratos entre estados? ¡Exacto! Son acuerdos escritos entre dos o más estados que crean derechos y obligaciones. Los tratados pueden ser bilaterales, entre dos países, o multilaterales, cuando involucran a muchos estados o países. Además, los tratados deben de ser ratificados por los estados para que tengan validez y, una vez en vigor, son obligatorios para las partes que los firman. Los principios generales del derecho son normas jurídicas que se reconocen y aplican en todos los sistemas legales del mundo. Son conceptos tan fundamentales que incluso si no están expresamente escritos, se asumen como obligatorios. Un ejemplo sería el principio de buena fe o el principio de equidad. Es como una regla no escrita que se aplica porque es básica y universal en la mayoría de los sistemas jurídicos. Vamos a hablar sobre un tema clave para entender cómo funciona el derecho internacional: las herramientas que utiliza para mantener el orden y la justicia a nivel global. Así es, estas herramientas son los mecanismos y medios a través de los cuales se aplican, interpretan y resuelven los problemas jurídicos internacionales. Las organizaciones internacionales, estas entidades facilitan la cooperación entre estados y supervisan el cumplimiento de las normas. Así es, la ONU es la más conocida, pero también tenemos otras como la OMC para el comercio, la OMS para la salud y la Corte Internacional de Justicia, que resuelve disputas entre estados. Estas organizaciones tienen la autoridad de mediar en conflictos, sancionar a estados que no cumplen sus compromisos y promover el diálogo en temas globales. Cuando los estados tienen conflictos, el derecho internacional ofrece varias herramientas para resolverlos pacíficamente, como la negociación, la mediación, el arbitraje y la conciliación. En la negociación, los estados resuelven sus diferencias mediante el diálogo directo. En la mediación, el tercero neutral interviene para ayudar a alcanzar un acuerdo. El arbitraje, por otro lado,
implica que los estados acepten someter su disputa a un tribunal que tomará una decisión vinculante. Un ejemplo es el Tribunal Permanente de Arbitraje. Ahora, hablemos de las sanciones internacionales, una herramienta para presionar a los países que violan las normas internacionales. Las sanciones pueden ser económicas, como embargos comerciales, o diplomáticas, como la suspensión de derechos de voto en organizaciones internacionales. Son medidas muy duras, pero a veces necesarias para garantizar que los países cumplan con sus obligaciones y respeten la paz y la seguridad internacional. Como hemos visto, el derecho internacional tiene una variedad de herramientas para garantizar que los países trabajen juntos y que los conflictos se resuelvan de manera justa y pacífica. Desde los tratados y organizaciones hasta los tribunales y sanciones, todas estas herramientas son esenciales para un mundo más seguro y estable. En resumen, aunque ambos forman parte del derecho internacional, el derecho internacional público y privado cumplen funciones diferentes y se aplican en distintos contextos. Mientras uno regula las relaciones entre estados, el otro se ocupa de los asuntos transnacionales entre particulares. Espero que tengas una idea más clara de las diferencias entre el derecho público internacional privado y público. El video ha llegado hasta aquí. Mi nombre es Gamaliel Vargas y te deseo buenas noches, tardes o días. Gracias.